Buenos días a todos, mi nombre es Carolina Venegas, yo soy la gerente de la línea infantil y juvenil de Editorial Planeta y en nombre de la editorial les queremos dar las gracias por estar acá, por acompañarnos hoy en el lanzamiento de Los Abuelos Cuentan. Muchas gracias al Gimnasio Moderno también por acogernos y a María Inés, muchas gracias por confiarnos tu libro, estas historias de estos abuelos y esta es una celebración de la abuelitud, que decía, sí, Juan Esteban Constaín decía en el prólogo el estado de ser abuelo y las tips de la familia, de los nietos y hoy pues de los libros, por supuesto. Los dejo con Jorge Alfredo Vargas, que nos contará con quién lo acompaña en la mesa y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Buenos días para todos, gracias por estar esta mañana. Como siempre es un privilegio y un placer volver al colegio, volver a las aulas, volver a la biblioteca del colegio durante tantos años que estuvimos aquí lleno de recuerdos. Hoy, al entrar acá, me contaron que estaba hablando con Tito Irizarry, fallecido uno de nuestros compañeros del año 83, Luis Eduardo Lleras, Gualo. Entonces, a la familia gimnasiana un abrazo porque no eran buenas las noticias al llegar al colegio. Lo que sí son buenas las noticias es cuando recibí el libro hace unos días de nuestra querida amiga María Inés Pantoja, Los Abuelos Cuentan, un libro sin precedentes en Colombia que tiene la particularidad de reunir a más de 80 cuentos escritos por hombres y mujeres de distintos oficios, trayectorias importantísimos en Colombia, pero que fueron capaces, como decía yo, María Inés, de dejar de escribir, de hablar, de enseñar tantas cosas importantes, de proyectar en su actuación y en su diario vivir tantas cosas como lo son las personas que están aquí conmigo y los que están allá, para sentarse a redactar y a contarnos lo que le cuentan a sus hijos y a sus nietos en esos momentos íntimos de la vida. Entre sus páginas se encontrarán astronautas que descubren nuevos planetas, caperucitas azules, pulgas cascarrabias, gatos que bailan vallenato, chicas cuánticas, planetas verdes, pelotas chismosas, sombrillas gigantes llenas de colores, papas nativas de conquista en Europa, elefantes huérfanos, hipopótamos de color uva, ratones que cosen botones, Beethoven y sus aventuras perrunas, pañuelitos blancos, caballos voladores. La niña de la rosa de Felipe Zuleta, El niño, Los tres manguitos de Germán Santamaría, nuestro gran cronista y embajador. La cucarachita Martínez de Claudia Samper, nuestra querida Claudia, que también le escribió. La tienda de los abuelos de Gloria Luz Gutiérrez. La pluma del economista de Amílcar Acosta, que está atrás y me acabo de saludar con él. La fiesta de la plancha, invento de la escritora chocuana Colombia Cuesta. El gallo capón de Óscar Alarcón, don Óscar, gracias por estar aquí. Y tantos autores y firmas. María Inés Pantoja, la pregunta es, ¿cómo hizo para convocar a toda esta gente juiciosa, tener los juiciosísimos sentados en la Biblioteca del Moderno, escribiendo cuentos para niños? Pues yo todavía no sé. Está aprendiendo. Todavía no sé. Yo no me explico. Pero fíjese cómo estaremos en el país un poquito. Más cerquita. Ahora más sí. cerquita. Yo llamé uno por uno y la verdad solamente 3 personas dijeron que no porque estaban viajando, estaban fuera del país, entre ellas tú, pero lo escribiste. Sin embargo, llamar a personas que a todos no los conocen y todos me conocían. Les escribí un WhatsApp diciéndoles que por qué no escribíamos un cuento infantil y me lo mandaron. Yo creo que a los 15 días tendría yo los cuentos en el correo, en mi correo, que fue una maravilla porque fue sentir como un aire fresco, una cosa diferente de tantos personajes tan ocupados. Ocupadísimos. Y escribir un cuento a su nieto no era fácil. O sea, sacarlos de su oficina, de las empresas, de las redacciones de los periódicos, de su máquina, de sus libros. Sin embargo, lo hicieron. El objetivo, María Inés, era el cuento que usted le ha contado, que se ha inventado, que ha imaginado con sus nietos cuando deja al lado la máquina de escribir, el computador, claro, cuando deja atrás la clase, la actuación, la presentación, eso que cuenta en la intimidad a su nieto. Claro, son cuentos hechos a mano, como digo yo, orgánicos, como dirían, ¿cierto? Sin aditivos digitales, naturales. Son cuentos de donde los puntos y las comas, y seguramente la gramática se hizo a un ladito para darle
espacio al cariño, al amor, al afecto y a la ternura de los nietos. ¿El objetivo del libro es cuál? El objetivo del libro, primero, era saber qué pensaban la gente que uno ve tan ocupada, cómo podía contar un cuento, cómo era. Y cuando teníamos los cuentos, Leonardo García, un gran amigo mío, hizo el contacto con Planeta y dijo, hagamos el libro. Cuando Planeta aceptó hacer este libro, además muy queridos, entonces resolvimos, como todos ustedes escribieron, pues son autores del libro, donarle las regalías a 2 fundaciones muy queridas para que pudieran ellos con estos recursos poder servir más a los niños que no tienen dinero, que no tienen cómo financiar sus tratamientos, que son los niños de cáncer de Sanar y los niños con piel de mariposa de Debra, Colombia. Los derechos, un aplauso, claro que sí. Las fundaciones, es decir, todos ellos ceden los derechos. Los abuelos se dieron los derechos a Planeta. A Planeta. Y las 2 fundaciones hicieron un contrato con Planeta, Sí. y yo hice un contrato de ceder completamente lo que Bueno, todo esto va a llegar para los niños para de los Sanar niños. y para los niños de Debra. A Sanar y a Debra un aplauso de verdad por todo lo que hacen y a todos los que hicieron esto posible, mucho mejor. Claro, es que son más de 2.800 niños que tienen diagnóstico de cáncer hoy en día y 280 niños con piel de mariposa en el país, que es una enfermedad huérfana de paso. Claro. Entonces, yo creo que ese es un buen regalo de Navidad que damos todos a los niños. Exactamente, pues muy bien. Muy buena idea, muy buena labor. Me sigue no sorprendiendo, pero sí es una dura la convocatoria que tuvo, porque a todos los que llamó María Inés le dijeron que sí. Dice que Pero de pronto ya se uno no embolaron, pero conocía. todos dijeron que sí. Pero a mí lo que me sorprendió es que algunas personas no me conocían, ni yo los conocía. Me conseguí el teléfono y les escribí. Y ya, y me mandaron el cuento. Lo que indica que eso fue como un aire fresco, como un paréntesis en medio de la turbulencia del día a día. De la situación del país, Bueno, de la que hablaremos más adelante. Bueno. Ah, ¿no? con los abuelos Pues salimos pasado mañana. Usted pone este panel aquí, ¿usted quiere que yo no le voy a preguntar algo? Sí. Si usted comienza a preguntar desde política, salimos pasado mañana. Ah, bueno, perfecto. Un aplauso para María Inés Pantoja. Qué machera de proyecto y qué machera de convocatorias que ver a todos estos personajes reunidos en la Biblioteca del Moderno, pues no era fácil, sobre todo un sábado a las 10 de la mañana, donde están tan ocupados como dice. María Inés quiso con Planeta, agradeciéndoles a todos que estén acá, a las familias. Tengo que darle crédito especial a mi mamá, porque me llamó María Inés un día y me dijo, yo quiero que tu mamá escriba. Entonces mi mamá está aquí también, escribe un cuento, que es psicóloga infantil, tuvo colegio, educadora, entonces dijo, claro, yo escribo el cuento que le contó a mis hijos y a mis sobrinos, y entonces mi hija Sofía, que está también aquí, que es literata, le dijo, yo te ayudo, Pita, y escribieron juntos el cuento, que no sabía que les contaba esos cuentos. Pues yo estaba al aire del noticiero y ya los dormía, entreteniéndolos mientras tanto con esos cuentos a mi mamá. Eso También me pasó gracias un por poquito estar. con Benjamín. Claro. Todo nace por mi nieto Benjamín, que estaba yo tratando de inventarle un cuento, porque me lo habían dejado en la casa y tocaba para dormirlo, prender la luz, ponerme las gafas. Era mejor inventar. Claro. Entonces comencé a inventar, me dormí primero yo que él. Pero bueno, Este cuento es cierto que te lo es verdad, inventaste. es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Y el niño se durmió? No, me ¿Te despertó, dormiste? hijita. ¿Qué pasó con la hormiga? despertaste. Y yo, ¿cuál hormiga? ¿De qué hormiga estamos hablando? Esto además hace una cosa que hablamos con Marínez y que hace que uno deje al lado del celular, habla las llamadas, al lado todo lo que tenga, el libro y lo que sea para hacerlo con los niños. Humberto de la Calle Lombana, Julio Sánchez Cristo, Daniel Samper Pizano, el general Padilla, María Elvira Samper, Moisés Wasserman, Omar González. Discúlpenme que no vamos a decir con títulos, sino con nombres nada más, porque son nombres de los abuelos. Ramiro Bejarano, Claudia Samper, Rudolf Gómez, Willington Ortiz, Amparo Sinisterra de Carvajal, Dagoberto Zorro, Aura Lucía Mera, Germán Santamaría, Araceli Morales, La Chica, Darío Arismendi, María Grueso, Jean-Claude Besudo, Mariana Támara, Antonio Hernández, Ileana Restrepo, Remberto Burgos. ¿Qué? Remberto Burgos. Se nos fue y nos dejó un Sí, hermosísimo cuento de las sabanas del Sinú, inspirado en su hermano además. Que murió hace algunos días. José Fernando Izaza, Ana Marta de Pizarro, ya nos saludamos con ella, Carlos Lemoine, María Clara Ospina, Juan Manuel del Corral, J. Mario Arbeláez, Juan Antonio Pizarro,
María Lady Londoño, Amílcar Acosta, Alicia Mejía, Luis Guillermo Ángel, Laura García, Fernando Barrero, Gloria Gutiérrez, Aurelio Suárez, Blanca Lucía Vallejo, Óscar Alarcón, Ramón Jimeno, María Mercedes Cuellar, Mario Hernández, Marta Blanco de Lemos, José Luis Díaz Granados, Elvira Cuervo Jaramillo, César Ariosto Valderrama, Adriana Cuellar, Manuel Domingo Rojas, Aracelis Kichel de Molano, Lolita Castelo, María Teresa Becerra, María Lourdes Castro, ya nos saludamos con la querida María Lourdes, Orlando Jaramillo, Amalín de Hasbún, Mario Fernando Prado, Claudia Turbay Quintero, Eduardo Figueroa, María Mercedes Gómez, Adriana González, Lovedis Martínez, Maruja Iriagorri, Cristina Alarcón, ¿qué club? Óscar Fernando Martínez, Consuelo de Gómez, Edith de Gaitán, María Eugenia Correa, Carolina Gutiérrez, Jesús Piñacue, Rebeca Chapaval de Garavito, Pache Andrade, Carmen de Botero, Margarita de Irizarri, Gustavo Castro Caicedo, Juliana Márquez Tono, María Inés Pantoja, el general Rosso José Serrano, Marta de Guayacán, Guillermo Zambrano, Óscar Domínguez Giraldo, Piedad Martínez, Lucía Angulo de Vargas, Felipe Zubieta Lleras, Colombia Cuesta, Fernán Martínez Naecha. Un club para un gran aplauso. Sí. El aplauso es mío para los escritores. Y los convenciste y contaron. ¿Cómo estarían de atafagados con tanta noticia y tanta cosa maluca? Cuando un cuento de un niño, es una brisa fresca, ¿o no? Pues claro. Y mucho más si lo cuenta el doctor Humberto de la Calle Lomana, ex vicepresidente de Colombia, senador, diplomático, o Ramiro Bejarano, abogado, doctor en Derecho, profesor universitario, columnista, abogado litigante, o la chica Morales, administradora de empresas, exministra de Cultura, o nuestra querida Laura García, actriz de teatro, cine y televisión, escritora, productora y directora, o nuestro querido Felipe Zuleta, abogado, periodista, escritor bogotano, compañero de Líderes Diarias en radio y televisión, o María Inés, que es la gestora de este proyecto. Doctor Humberto, lo llamó María Inés y usted dijo, sí, usted no tenía nada que hacer ese día. Hay quienes dicen que hace mucho no tengo nada que hacer. No, pero claro, era imposible decirle que no a María Inés, y yo sí quiero además agradecerle, y porque es que lo que tiene este propósito es algo realmente muy noble. Ya se ha descrito cuáles van a ser los destinatarios de lo que se recoja, pero más que el dinero es también como el acto de solidaridad de 80 y pico de abuelos que realmente tomamos tiempo con profunda convicción y mucho entusiasmo para atender el llamado de María Inés. Luego es a ella a quien le debemos agradecer. Laura, ¿por qué dijiste sí? ¿Por qué? Dije sí porque justo en ese momento estaba de vacaciones con mi nieto y estaba teniendo tremendo trabajo para contarle historias que a mí me gustaban y que era difícil de contárselas a él. Aladino y la lámpara maravillosa, bla, 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 todo eso. Entonces dije, me llamó María Inés, y dije, recórcholis, pues aquí está el cuento. La dificultad para contarle las historias que a mí me gustaban, ¿en qué consiste? Y de ese trata mi cuento. Eso está bien. Don Felipe Zuleta, ¿a quién le escribió usted el cuento? Pues todavía no sé porque yo no tengo nietos. Y ese fue el mérito de María Inés, porque de María Inés, pero es que yo todavía no tengo nietos y tengo la impresión, certeza además, de que no los voy a tener porque a María no le gustan los niños. Entonces yo le dije, me dijo, pero piense un cuento para un niño. Y voy a decir una barbaridad, bueno, eso no es raro en mí. Si fui capaz de escribir un capítulo en el libro de las primeras damas sobre la brincona, ¿por qué no voy a ser capaz de inventarme una nieta? Y por eso escribí ese libro. Por eso lo escribí. Sí. Y debo hacer otra confesión. A ver, Felipe. No me vayan a matar los abuelos. Cuando me llegó el libro hace 5 días, 4 días, y yo no sabía quiénes éramos todos los autores, me puse a leer los cuentos autor por autor, dije, carajo, qué cantidad de gente que ya no lee uno en los obituarios, sino en un libro. Y así me levanté esta mañana y dije, no, pues hay que aprovechar, porque normalmente uno abre el periódico, fulano, y no, hay que verlos a todos, porque de aquí en adelante quién sabe para dónde vamos.
La chica Morales que no estabas en Cartagena, ¿no? No, Que no hay vuelos. no, Bueno, yo estaba, buenos días, gracias Marinés por esta invitación. Yo estaba visitando a mi hija que vive en Alemania y precisamente yo por las noches le cantaba o le canto cuando estoy con ella y con las otras nietas, es la canción de Mantelito Blanco. Entonces cuando Marinés me llama, yo dije, primero estoy fuera del país, no sé, ella me dio una fecha perentoria y además yo dije, pero yo soy osada, ¿cómo voy a...? Yo nunca he escrito un cuento, pero yo he hecho tanto en la vida, de todo, que yo dije, ¿cómo voy a decir que no? Y sobre todo para mis nietos, que es el amor más grande que uno tiene. Entonces, y ellas están orgullosísimas y no hacen sino llamándome a ver cómo salió el libro. Entonces, es algo de verdad que muy satisfactorio. Don Ramiro, ¿cómo lo convencieron de dejar los códigos y todo al lado? Y esa ternura que uno sabe que usted tiene allá en ese corazón. De lo tierno que hay en Colombia, Ramiro Bejarano. La ternura del cuento. Estaba seguro que eso venía con veneno. Pero a ver, cuando me dice mi secretaria, lo llama Marinés Pantoja, y digo, ¿en qué lío se habrá metido? Este pleito está bueno. Y entonces paso al teléfono y me cuenta una cosa que me parecía como, pues, esotérica, escribir en la condición de abuelo, que además es una condición en la que, con ocasión de este libro, yo creo que permite asumirla, primero públicamente, ¿no? Que eso también marca derroteros, porque todo el mundo empieza a hacer cálculos. Si este es abuelo en el 2025, debe tener tantos. Y entonces ahí le empiezan a calcular. Y bueno, yo tengo que decir que Jorge Alfredo decía que todo el mundo ocupado. A mí no me costó trabajo escribir ese escrito. Por el contrario, lo disfruté. Dije, qué rico ponerse a escribir un artículo donde no tenga que hablar de Uribe, ni de Petro, ni de nadie, ¿no? Sino de los afectos. Y porque yo creo que una cosa que uno descubre en la vida es que los amores tienen distintas etapas. Cuando uno se enamora joven, pues ese es un amor volcánico, lleno de deseos, de pasiones. Y cuando se casa, eso se va temperando. Y cuando llegan los nietos, cuando llegan los hijos, hay una manera de quererlos también muy, muy especial y con mucha rudeza a veces, con mucha exigencia. Pero cuando llegan los nietos, es el reino de la irresponsabilidad más grata. Y eso es lo que yo estoy disfrutando. Y obviamente escribí ese cuento muy rápidamente. Yo se lo mandé a Marinés casi al otro día porque me pareció muy fácil y muy grato sentarme a escribir, pero realmente no haría justicia si no dijera que Marinés es una batalladora incansable, porque esto que ha hecho es sin precedentes en el país. Sí. Y yo la quiero felicitar por eso y por haberme invitado. Eso. El doctor Humberto, ¿en quién se inspiró? ¿Qué es lo que nos cuenta en ese cuento? ¿De dónde sale eso? ¿Ese de verdad es el cuento para los nietos? Pues como siempre en la literatura hay unos elementos de ficción y otros de realidad. La realidad que tomé fue la afición de mis 6 nietos, todos hombres, por el fútbol. Pues realmente viven pendientes del fútbol, y no solo desde el punto de vista mediático, sino la práctica, sobre todo el chiquilín, el más pequeño, toma clases de fútbol, etcétera. Y un día se sintió muy frustrado por perder un partido. Y me pareció que ese era un buen momento para, a través del cuento, llevar una moraleja. Todas estas narraciones que hemos escrito, en el fondo, tienen algo edificante, tienen un mensaje. Y el mensaje era enseñarle a perder. Y la manera como él, a través de la conversación ficticia con una oruga llamada Panchita, asume, dijéramos, la derrota y se prepara para la vida, sabiendo que en la vida hay momentos de triunfo, momentos de derrota, pero que es mucho más que algo que dijo otro de mis nietos. Un día dijo, no, es que la vida es regular. Y entonces me pareció un filósofo, ¿no? Y yo dije, no, yo necesito que el más pequeño piense
que hay alzas y bajas, pero que es más que regular, y esa es realmente la manera como se cocinó esta narración. En el fondo un aplauso, claro. En el fondo lo que usted le quiere decir a los nietos es que el fútbol es como la política, que algunos pierden. Sí, tengo experiencia. Y que algunos van a perder. Yo soy el mayor perdedor en una elección presidencial en la historia de Colombia, el que más mal le ha ido en una elección, y ese es el cetro que no le voy a regalar a nadie. Perfecto. Sí, es que no puedo picarle la lengua, perdón. Que no. Laura, ¿en qué te inspiraste ese cuento? ¿A quién va el espíritu de la historia? Bueno, voy a ligar un poco con lo que había dicho. La noche anterior a que María Inés me llamara, yo estaba intentando contarle algún cuento de las 1001 noches a mi nieto y estábamos sentados en un sofá y de repente se fue la luz, hubo una tormenta increíble, se prendieron, se apagaron las luces, mejor dicho, unos efectos especiales maravillosos, justo cuando algo gravísimo estaba pasando en el cuento ahí en las 1001 noches, y mi nieto me miró como diciendo: abuela, ¿y todos estos efectos especiales van a ir acompañados de todos los cuentos que me vas a contar de ahora en adelante? Y yo, por supuesto, pues no sabía qué hacer, porque yo le expliqué, le dije, no, eso es una cosa de la naturaleza. Él no me creyó. Al día siguiente reemprendí, me llamó María Inés, y entonces empecé a escribir el cuento, y lo que me gustaría es que mi nieto lo leyera más adelante para que entienda ese momento tan difícil que es para un abuelo hacer que el nieto o la nieta sea sensible a la literatura y a la literatura clásica de todos los tiempos, porque ellos están ya tan ocupados con los Pokémones y con los Stranger Things y con los yo no sé cuánto. Aquí donde me ven he ido a cazar más Pokémones a los parques de los que ustedes creen. Bueno, y entonces el final del cuento, lo que yo le digo a él es: quiero que sepas que a pesar de todas las dificultades que tuve para que tú escucharas esos cuentos que a mí me fascinaron cuando niña y que nos deben fascinar a todos, hay un niño, y esto es verdad, hay un niño en un hospital que no tiene ojos, que está enfermo, que se va a morir y que todas las noches espera con devoción que le sigan contando como cerezada el cuento, interrumpida e ininterrumpidamente, como para que él reflexione a ver si de pronto sí acude a la literatura y se vuelve sensible a la lectura. Ese es mi cuento. Bueno, ese es un cuento, aplauso. Laura, una cosa, Laura, y cuando cuentan los cuentos a los nietos, ¿esos cuentos van actuados? Actuaditos, claro. Sí. Claro, yo le hago voces, y le hago la voz de Aladino, y le hago la voz de no sé qué, y de los 40 ladrones, y todo eso. Sí, claro. Entonces, cuando la otra abuela, pobrecita, le va a contar un cuento, mi nieto dice: no, que me lo cuente mi abuela Laura. Tiene esa ventaja. Ella sí sabe. La ventaja actoral. Y a la mamá le dice lo mismo: no, que sea mi abuela Laura la que lo cuente. María Inés, ¿en qué se inspiró para su cuento? ¿Qué está inspirado ese cuento? Pues es el cuento que siempre les he contado a mis nietos, Isabela la mayor y a Benjamín. Era una hormiga, pero yo ya les dije que como tenía que estar la luz apagada, no podía encenderla ni tampoco ponerme gafas, porque no dormían. Entonces comencé a contar el cuento de una hormiga y de una hormiga, y primero me quedé dormida yo. Cuando el niño me despierta, dice: Higuita, ¿qué pasó con la abuela? Pues digo: con la hormiga. Pues ¿cuál hormiga? ¿De qué estamos hablando? Yo me desperté como, pero tenía que seguir. Y fue allí cuando este niño se duerme, yo comienzo a imaginarme a todos los abuelos del mundo contando cuentos. Del mundo, porque abuelos hay en el mundo, ¿cierto? El mundo mundial, como dirían. Mundo mundial. Mundo mundial. Y entonces comencé a pensar, ¿cómo contará un cuento un japonés, un ruso, un argentino, un británico, un español, qué sé yo? Y luego ya fui, obviamente, aterrizando y comencé a imaginarme estos personajes contando cuentos. Entonces dije: los voy a llamar, a ver cuál es el cuento que le contarían a su nieto. Y repito, no es un cuento de ChatGPT, no es un cuento sacado de un libro, es un cuento de verdad hecho a mano, sin aditivos digitales. Entonces, Artesanal. Artesanal totalmente. Esa es la gracia del cuento.
la gracia del cuento. Don Felipe Zuleta ha escrito libros muy importantes. El último que presentó, que yo le hice una entrevista y ya iba a entrar el actual gobierno, causó cierto eco y disgusto por lo que usted decía, que usted decía lo que iba a pasar en estos años. Ese libro fue más allá de la familia presidencial. Estamos hablando del año 21. Y usted me preguntó, ¿qué pasa si Petro gana la presidencia? Le dije, el país se va para la mierda. Y todavía lo están repitiendo en las redes. Molestó un poquito al candidato presidente, sí. ¿Perdón? Molestó al candidato presidente, sí, señor. Al presidente ya... Es que ya con ese tipo no sabe uno qué lo molesta, qué no lo molesta, qué es verdad, qué es mentira, qué es droga, qué es trago, qué es... es que uno no sabe. A esta altura ya nadie sabe. Y si hay alguien aquí que sepa, si nos lo puede explicar, por favor. Si entre todos estos que ahora llaman, término que yo detesto por lo demás, de la tercera edad, ¿no? Hay alguien de la tercera edad, que a mí me gusta la palabra viejo, que le digan a uno viejo, ¿no? Y cuando Marinés me dijo lo del libro, para ir al tema del cuento, a mí hay una cosa que me raya mucho. Néstor me la ha oído, usted me la ha oído, pues mis amigos del diario Vivir. Al aire, sí, sí. Sí, y es la cosa de que ahora todo es lo políticamente correcto. Entonces yo dije, voy a escribir un libro políticamente incorrecto, pero no desde el punto de vista político, sino lo que le pasaría a la protagonista de ese cuento hoy en día. Esa niña hoy en día la meterían en un manicomio, porque se inventa un cuento de unas rosas que van cambiando de color y tal. Y yo pensé ese día y dije, pero a ver, si a mí me criaron con Blancanieves y los 7 enanitos, y ahora toca decir Blancanieves y las 7 personitas de talla baja, porque ya no se puede decir enanito, ¿no? ¿Por qué no hacemos que esta niña sea, es decir, que esta niña sea totalmente políticamente incorrecta? Porque vuelvo y le digo, es que a mí me raya mucho ese cuento de que ahora no podemos decir las cosas como son. Entonces, mi hermano Diego, que muchos aquí conocen, pues tuvo un cáncer y perdió un ojo. Tuvieron que trepanar el cráneo y la vaina y tal. Y Diego es tuerto, ¿no? Ahora me toca decir, es que mi hermano es discapacitado visual unilateral. Entonces yo esas cosas no las entiendo, ¿no? En mi casa siempre hablamos de aguas negras. No, aguas residuales. Y yo me rayé mucho, yo vengo muy rayado con ese cuento hace meses. Sí, pues hace usted le rato consta, lo pues, estoy hemos hablado, a Néstor le consta. Y dije, pues voy a escribir un libro en el que esta niña la metieran, ¿no?, de una vez al pabellón Lavanda de la Fundación Santa Fe de Bogotá. No, tan caro para mí, porque a mí ya me metieron una vez. Ellos le dicen el pabellón Lavanda, no, es el manicomio. No, y yo todo eso me puse a pensar y dije, pues, no, entonces la niña, pues, si esta niña, unos psiquiatras hicieran con la niña lo que no quisieron hacer con Petro, pues la habrían enchiquerado en un manicomio. ¿Cómo así con la niña lo que hicieron con Petro? No, pues es que si a este hombre unos psiquiatras le hicieran unos estudios, unos diagnósticos, una cosa, pues ese tipo estaría metido en, yo no sé dónde, pues creo que... En la Casa Nariño. Sí, porque no creo que ni siquiera en la Monserrate se lo aguanten. Pero el libro tiene ese origen. Lo rayado que vivo yo con lo políticamente... Correcto. Sí, es que a mí eso me hincha usted sabe qué es lo que me hincha, los testículos, porque no me puede decir bolas, ¿no? Entonces ese es el origen del libro del nieto que no voy a tener o la nieta que no voy a tener. No sabemos todavía. No, eso sí yo lo tengo más claro. Le preguntamos a María en estos días. No, pronto cambió de opinión. La chica, ¿en qué está inspirado ese cuento, esa historia? Bueno, bastante diferente a lo de Felipe. Mi mamá y yo teníamos una relación muy
cercana y ella era profesora de bordado a mano. Y ella hacía toda la ropa de los bebés que nacían en Cartagena, porque hoy en día ya no existe eso de los cobitos que llamaban las baticas todas bordadas. Obviamente yo nunca aprendí a bordar. Y mi mamá me cantaba a mí la canción Mantelito Blanco, hecho por mi madre, y en mi casa siempre hubo manteles blancos bordados con las figuras que ella bordaba. Y esa es un recuerdo que cuando yo tenía 9 años en el colegio me dijeron, ¿quién canta? Yo dije, yo. Y canté la canción Mantelito Blanco, pero más que todo era como recordando a mi mamá y todo, y la gente me preguntaba, o mis compañeritos, y todos me preguntaban por la canción, y eso me guardaba mucho amor por la parte materna. Cuando nacieron mis hijas, yo seguí esa tradición que por la noche yo les cantaba Mantelito Blanco y mis hijas no perdonaban que se fueran a dormir sin que yo les cantara Mantelito Blanco, y sus compañeras cuando se iban a dormir a la casa nuestra, ellas me pedían que también les cantara y ellas en la calle me llamaban, chica, Mantelito Blanco. Y ya pasó a mis nietas. Mis nietas tienen 11, 9 y 4 y un bebé de 1 año, que al bebé de 1 año todavía no le he cantado. Y ellas realmente se sienten felices cuando están conmigo, yo las pues, complazco, pero por la noche siempre tiene que ser Mantelito Blanco. Pero cuando yo me quedo dormida, porque ellas quieren que se los cante una y otra vez, entonces ellas me hacen, te dormiste, sigue cantando. Entonces me basé en ese cuento más que todo como para que trascendiera el amor materno ahora cuando mis nietas tengan sus hijos y que sea como una continuidad ya que se ha hecho de hija a nieto. De hija a nieto. La canción es Mantelito Blanco. Mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar. Tiene sus dibujos, figuras pequeñas, avecillas locas que quieren volar. Mira, hasta eso me estoy atreviendo yo ahora hasta cantando. Aquí en la biblioteca. Muy bien, aplausos, chica. Y Ramiro, que lo escribió de un día para otro, está inspirado en qué el cuento. Pues cuando uno es de provincia como yo, de Buga, güey. María Inés sabe qué es eso. Sí, y entonces viene a Bogotá, uno nunca deja de ser provinciano aquí en Bogotá, jamás. Y yo estoy casado pues con una señora muy bogotana y me han recibido muy bien, pero uno siempre sabe que es de afuera, de tierra caliente, como dicen aquí. Y yo, con esa lejanía de la tierra en la que me eduqué y fui bachiller allá, la primera cosa que yo alimenté cuando vinieron mis hijas fue enseñarles el himno al valle, que es horroroso, pero los vallecaucanos lo cantamos, sea el valle del Cauca, mi tierra, yo no sé. No, pero cante un poquito. ¿Cómo es? Salve valle del Cauca, mi tierra, dulces campos del... ¿qué? Bueno, no, eso no tampoco, no, vinimos a hablar, no a hacer el ridículo. Entonces, eso marcó un poco la relación con mis hijas y yo pues no digo que las obligué, sino que les insinué o las soborné realmente para que se aprendieran el himno al valle y ellas se lo saben hoy. Entonces, allí hubo una conducta como un punto de partida. En realidad yo a mi nieta Irene, que es la hija de Ana, le he contado infinidad de cuentos, miles. Pues yo le invento una cantidad de cosas y yo pues no soy literato, como dice el doctor Humberto, pero pues imaginación para mentir sí tengo, pues fácil, ¿no? Y le he contado 1000 de cuentos, pero el que a ella le quedó fue este, que es una historia que ocurre en las calles de Buga, donde yo estaba muy niño, debía tener
8 o 9 años y mi mamá me mandó a hacer un mandado, como dicen allá, a comprar unos pan de bonos y se me perdió el billete. Y bueno, yo desarrollo allí el drama de cómo fue eso, porque entre otras cosas el corrector me corrigió una cosa en el libro porque yo había puesto que era un billete de 5 pesos. Y yo creo que el corrector pensó que los billetes de 5 pesos no existían en esa época, pero sí existían. Claro, los verdes. Claro. Los verdes. Claro, yo no soy tan viejo pues como para que no hubiera conocido los billetes de 5 pesos. Editor muy joven. Y entonces le puso que 1 peso. Con 1 peso uno ni se hacía volar en buga. Entonces, pues el cuento se desarrolla completamente en lo que yo recuerdo, que fue lo que le conté a mi nieta, y ella, eso se lo conté un día cuando estaba durmiendo en nuestra casa y entonces había que dormirla y se lo conté y después, curiosamente, cuando íbamos para Girardot en esa autopista en la que uno arranca aquí a las 4 de la mañana y llega a las 12 del día, 8 horas de viaje, me dijo, oye abuelo, repíteme el cuento del billete que se te perdió. Y entonces el cuento le quedó sonando a ella, no sé si porque yo me puse en condición de víctima en el texto o lo que fuera, y entonces por eso cuando me dijeron el cuento, dije, no, yo lo tengo a flor de labio porque además ¿Tiene allí? en cada reunión que me dicen que hice un cuento mi nieta y yo le echo el mismo. Y Eso es lo que se llama coherencia. que quede claro para cuando lo lean que es un billete de 5 pesos, no de 1. Doctor Humberto, usted dijo ahora una apreciación muy importante, y uno leyendo los cuentos, todos son edificantes. La verdad es que todos dejan una lección. En todos hay una lección. A ellos les queda una lección. Es impresionante. Ese es el denominador común. Ninguno termina en una tragedia fatal de no. Bueno, la de Felipe sí, pero porque es Felipe. Está imaginario. Porque no tiene. Porque ya has escrito el otro libro. Pero, ¿qué es esa enseñanza? Está clarísimo que ustedes educaron hijos, pero están mal educando nietos. Entonces, pero ¿cuál sería esa enseñanza o eso que usted quiere dejarle a sus nietos, doctor Humberto? A partir del cuento y a partir de la vida. Que cuando usted ya no esté digan, hola, mi abuelo, esto. Pues yo diría lo siguiente, me parece que aun cuando no alcancé a leerlos todos, por el breve tiempo, lo que he ojeado y lo que he leído muestra que la humanidad ha mejorado. Por lo siguiente, los cuentos que nos tocaron a nosotros eran terribles. Eso le abrían la barriga a una señora. Bueno, era una cosa tremendamente violenta. Aquí hay un gran progreso de la humanidad porque probablemente con alguna excepción todos tienen una moraleja positiva. Todos miran realmente hacia elementos éticos tan importantes y con mayor importancia en este momento en Colombia. Luego sí me he puesto a pensar que eso del abuelazgo ha cambiado mucho, porque antes un tipo de 50 años era un abuelo y era un viejito. Ahora nosotros los abuelos nos ponemos camisetas polo, usamos zapatos Gucci, gafas Ray-Ban, siempre queremos estar como más jóvenes, tratando como de frenar, ya no es decir, para en vez de ennietecer, terminamos envejeciéndonos y lo que hay es el deseo de frenar el envejecimiento, pero también los nietos son muy distintos. En mi casa no se podía hablar ni de salud, ni de dinero, ni de política, entonces los niños eran genuinamente niños. Ahora los niños, la niñez real dura muy poco, son sabelotodos, saben de todo, opinan sobre todo, exigen democracia en el interior de la familia. ¿Le discuten de política en el interior de la casa? Claro, eso es pan de todos los días. Luego, las redes hacen mal, pero también hacen bien, la televisión, etcétera. O sea, un niño hoy es, repito, un sabelotodo. En el cuento de María Elvira Samper ya se habla de los agujeros negros. Sí. Entonces, ¿cómo no va a ser una niñez muy distinta? Eso ha permitido que algunos expertos, unos científicos digan que el prototipo de familia además ha cambiado totalmente, la familia actual. Entonces esos expertos dicen, la familia está compuesta por un hombre o una mujer, a veces solo por una mujer, a veces solo por un hombre.
una o dos nietos o nietas y un perro. Y yo digo que eso es equivocado, porque nosotros ahora como abuelos estamos jugando un papel que antes no existía. Somos padres sustitutos. El prototipo de familia hoy en Colombia es, sí señor, pareja, monoparental o como sea, nieto, nieta, perro y el abuelo y la abuela, con el perdón de los perros. Sí, señor, así debe ser. Laura, esa enseñanza que quede en los nietos, en esos nietos que tuvieron el privilegio de una abuela actriz que les actúa. Sí, la otra abuela sí quedó mal, porque tuvo que contarlo. Pero eso que tienen que le va a quedar a tus nietos, ¿qué puede ser? ¿Qué te gustaría que le quedara a ellos? Mi padre, que por cierto estudió en este colegio, era médico, era patólogo, un patólogo bastante eminente, Pablo García Infante, de Santa Marta. Muy buen mozo, muy mujeriego. Bueno, no sé por qué estoy hablando de mi padre, pero siempre que vengo al gimnasio me acuerdo de él. Pero en medio de todo esto era un hombre muy completo, era un hombre como del Renacimiento. En sus clases, en la Javeriana y creo que en el Rosario, él daba histopatología. Las clases de él eran en torno a Rembrandt, por ejemplo, y les decía a los alumnos, bueno, ustedes ya conocen esta pintura de Rembrandt que se llama la clase de anatomía, si no estoy mal, ninguno la conocía, decía, pues aquí todos se van a rajar porque tienen que conocerla. Yo quisiera que mi hijo fuera un poco como mi abuelo, como mi padre, que fuera un hombre del Renacimiento, que fuera un hombre sensible a las artes, a la solidaridad, al conocimiento, a la ciencia, a la ternura, sobre todo a la ternura tan olvidada y tan, ¿no? Eso me gustaría que fuera él y que fuera muy audaz. Y siempre que estoy con él hago cosas audaces, lo subo a los árboles, lo subo a las rocas, y es un niño que le encanta el peligro, el buen peligro. Eso es lo que yo quiero que sea él, que sea una persona audaz en la vida y completa, y sobre todo con ese espíritu artístico y sensible. Creo que lo he logrado porque a los 2 años pintó una pintura tan maravillosa con el pañal que se la mostré a la esposa del maestro Jacarami Joy y le dije, Zoraida, ¿tú sabes quién pintó esto? Y me dijo, pues un gran maestro. Y le dije, no, mi nieto que tiene 2 años. No te quedes, sí. Aplauso, Laura, muchas gracias. María Inés, lo mismo. ¿Que queden tus nietos qué en la vida? ¿Para ellos qué? No, que sean buenos seres humanos, pero es que la hormiguita, aquella hormiguita, era una buena persona, una buena hormiga, digamos, ¿cierto? Ella trabajaba en favor de su hormiguero, de sus compañeras. Sí. Entonces, ¿qué había allí? Solidaridad, ¿cierto? Alguna vez ella creo que se cae y se rompe un pie, no sé, y un perrito la fue a ayudar. Fíjate que sigue siendo la solidaridad. Yo lo que quiero es que los niños sean solidarios, sean felices, sean tranquilos y miren el mundo con esperanza, con fe. Yo creo que esto puede mejorarles. Fe, esperanza y solidaridad. Don Felipe, en ese nieto imaginario, pero tantos niños que hay en Colombia, incluso los de la fundación que nos están apoyando en este momento, ¿qué quisiera usted que quedara? Sí, de pronto en ese nieto imaginario, pero en tantos niños que además cercanos a usted como los nuestros, pudiera quedar en un país, en una sociedad como la que estamos viviendo. Que sean buenas personas, decentes y honestos. Por un lado, digamos, y por el otro les diría 2 cosas. Mire, uno, sáquese de su cabeza la palabra preocuparse. Nunca se preocupe, porque eso es ocuparse previamente de algo que seguramente no le va a pasar. Se lo digo por experiencia propia. Yo duré muchos años preocupado por esto, por aquello, preocupado. Y ya con los años entendí que perdí mucho tiempo preocupándome de 1000 cosas que no llegaron y no pasaron, por un lado. Y por el otro le diría, pero eso es porque yo tengo ese raye, es no use nunca la palabra urgente, porque no existe.
las urgencias no existen. Y esto porque alguna vez con mi hija, con María, que estaba yo haciendo el programa en Mañana Blue, entonces María empezó por el celular, urgente, 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 y yo le dije, Néstor, tengo que salir. Entonces la llamé y me dijo, le dije, ¿qué es lo urgente? Me dijo, papá, es que no. Le dije, María, de una vez te lo voy diciendo, para mí no existe la urgencia. La peor urgencia que me podría pasar a mí es que usted tenga un accidente y le pase algo. Eso tampoco es urgencia porque yo no voy a poder llegar a operarla. Ni soy cirujano, ni me van a dejar entrar al quirófano y me van a tener ahí afuera esperando como un huevón. Entonces nunca utilice la palabra urgente, utilice la palabra importante. Yo le diría a mi nieto, claro, por fortuna no va a tener nietos, porque si ya de entrada el abuelo le dice esas dos frases tan bárbaras, no se preocupe y no use la palabra urgente, pues ya me la tiré. Por fortuna no la voy a tener, ¿no? Pero, y tranquilidad, es que, y aquí que estamos pues reunidos, los viejos, no voy a decir de la tercera edad porque ya saben que no. La vejez le llega a uno con todos los achaques, pues todos lo sabemos, uno se levanta uno todos los días con dolor de espalda, con dolor de no sé qué. Lo único que trae realmente es la madurez. Y la madurez yo la defino como me importa un culo absolutamente todo. Todo, ¿no? Pero es muy corta. Entre que usted llega a ese importaculismo y se muere, son muchos menos años que los que tuvo atrás. Preocupándose. Exactamente. Bueno, ahí está. Listo. Lo que quiere que quede para los nietos, está bien. Mi querida chica, que queden los nietos, ¿qué? De todos estos mensajes. Bueno, mi casa está llena de cuadros de mi hermano Darío Morales. Y mi nieta mayor, cuando tenía 5 años, me dijo, ¿por qué mi tío Darío era tan vulgar? Yo le dije, no, él no era vulgar porque dices que era vulgar. Porque todos los cuadros que tú tienes aquí son mujeres desnudas. Entonces, yo le dije, te voy a explicar, le saqué los libros de todos los catálogos de las obras de Darío y le expliqué y le quedó pensando cuando fuimos la primera vez a un museo en Europa. Yo no me acordaba de ese detalle. Cuando entramos, ella vio los cuadros y me dijo, mira cómo es como los de mi tío Darío. Yo dije, ¿tú ves que ese artista no era vulgar? Son grandes maestros que la mujer es perfecta para pintarla y eso es lo que era tu tío Darío. Otra enseñanza que yo pienso que soy convencida que las abuelas no malcrían. Yo no malcrío. Me parece que es errado que las abuelas dicen, vamos a hacerles esto, no me importa que en su casa no se los haga. No, si hay unas reglas en su casa, yo las respeto en la mía. Eso de comer dulces en la mañana o helado, no es permitido. Pero ella me dice, pero no le digas nada a mi mamá, dámelo. No, es que tú no puedes decir mentira nunca. Entonces yo creo que eso es enseñarles a esa responsabilidad y a que sean realmente transparentes. Transparencia también. Y Ramiro. Pues oyéndolo a usted me acuerdo de una columna que escribió hace muchos años Daniel Samper Pisano, que esperé que iba a estar por aquí, no sé si vino. Está afuera. Que hizo una columna sobre el año que la ONU se lo dedicó a los niños. Y Daniel escribió una columna con toda su perversidad, diciendo que cómo se le ocurría a la ONU dedicarle 365 días a esos seres tan imprudentes, tan malintencionados como eran los niños. Y hizo pues una cosa demoledora que recuerdo que recibió en aquella época que no había redes, pues muchas críticas. Yo lo primero que tengo que decir cuando usted me habla en plural de nietos, yo no tengo sino una nieta, pero notifico en estrados a mi descendencia que quiero más nietos, ¿no?
Y no me conformo con una, que estoy muy contento con ella y todo, pero quisiera poder compartir los años que me quedan, que espero que sean bastantes, con una familia que tenga esa tendencia de tener, poderse reunir con esos niños, etcétera. Y bueno, yo creo que el cuento que yo escribí, a quienes lo lean, yo tampoco he podido leer todo el libro porque es que es denso, hay que mucha cosa importante dicha allí, con excepción de lo nuestro, por supuesto, pero yo lo que quise transmitir en el cuento, cuando el niñito pierde el dinero y después encuentra otra vez el dinero y va a pagar y el panadero no le cobra, y entonces el niñito, habiendo podido quedarse con el dinero, no se queda con el dinero, sino que se lo devuelve a la mamá, es un mensaje. Claro. ¿No? La plata, De valor. la plata ajena es sagrada. Claro, de valor. Del valor. Bueno, eso es lo que yo creo, y ustedes me perdonarán que yo sea tan provinciano. Lo otro que quise hacer, y que todavía no he fallecido en eso, es que mis hijos y mi descendencia sean hinchas del Deportivo Cali. ¿Cómo? Y ya tengo allí un fracaso, porque mi hija mayor se casó con un santafereño y allá me la envenenó. Claro, como debe ser. Entonces ahorita ella es de Santa Fe y yo del Deportivo Cali, que eso es así. Pero bien, no hay alegría más prolongada que la de ir viendo cómo van creciendo esos seres y cómo se van, la cantidad de cosas que dicen, y como dice Humberto, se queda uno aterrado de la madurez de esos niños. Claro. Las cosas que dicen, ¿no? Y la facilidad que tienen para aproximarse a cosas como que los viejos, es difícil. Por ejemplo, el tema informático. Es una facilidad como van llegando. Impresionante. ¿No? Y bien, pues eso es lo que yo le pido a la vida. No puedo terminar sin algo que hoy pensando, antes de venir. Si todos los que escribieron, los abuelos, volvieran a ser niños, empiezo por ti, María Inés, ya para cerrar, y no pudiera ser lo que ha sido, ¿qué hubiera sido? Lo mismo, ¿Lo mismo? tal cual. Coherencia. ¿Lo mismo? Hubiera sido periodista, hubiera estudiado Derecho, hubiera estudiado Ciencias Políticas, me encantan los tres temas. Habría hecho lo ¿Tú, Laura? ¿También? Doctor Humberto, puede corregir. No, unánimemente lo mismo, ¿no? Sí. No hay que corregir nada. Nada, así de en mi niño. barrio Campohermoso lo que sí había era un senado, los niños teníamos senado, tal vez eso sí no. Don Felipe, ¿hubiera sido lo mismo? Pues tal vez hubiera salido del closet un poco más joven, ¿no? Por lo demás hubiera sido lo mismo. No hubiera destrozado el closet. No, porque yo no salí del closet y lo volví mierda a patadas. Pero tal vez hubiera, sí, pero pues obviamente como esas cosas no pasan, ¿no? Pero tal vez si yo hubiera entendido, visto, persuadido esa cosa, pues no hubiera cometido el matrimonio y poner a sufrir en ese momento a Juanita, mi ex esposa. De resto hubiera sido lo mismo, hubiera estudiado lo mismo, tendría exactamente lo mismo, hubiera estudiado en la misma universidad, hubiera hecho el mismo periodismo. O sea, de eso yo lo repetiría, pero tranquilamente. ¿Unánime, don Ramiro y doña Chica? Sí, igual. Sí, la verdad que sí. Trabajar en la cultura para mí ha sido el proyecto de vida y creo que lo volvería a hacer. Y aprovechar cada instante de la vida. Un lema mío que yo tengo es: pida los años, no años a la vida. Y yo creo que eso lo hubiera podido hacer en cualquier campo. Ramiro, indiscutible lo mismo. Cambiar de equipo para Santa Fe, que eso sí le toca. No, yo tal vez, lo que pasa es que esa pregunta es complicada, porque si uno dice que hubiera querido hacer o que podría hacer otra cosa, entonces dicen, está arrepentido de lo que ha hecho, y yo no estoy arrepentido de eso. Pero de pronto yo acaricié en algún momento de la vida, yo quería ser abogado, después abogado y otra vez abogado. Pero en algún momento de la vida yo estudié, por ejemplo, un semestre de economía en la Universidad del Valle, porque en aquella época, cuando nosotros terminábamos bachillerato en el calendario B, allá no había universidades para empezar en ese calendario, salvo en economía en la Universidad del Valle, y estudié un semestre en la Universidad del Valle y lo aprobé. Probé una cantidad de cosas dificilísimas, esas cosas
estadísticas y tal, y ya me vine para Bogotá a estudiar aquí, y bueno, ya me cambió la vida. Pero yo diría que en ese momento yo contemplaba entre las diferentes posibilidades haber sido odontólogo. Para que vea usted, es una manera de mantener a la gente callada, ¿no? Pero sobre todo por una cosa estética, sí. Una cosa estética, y es que yo no conozco un solo odontólogo o odontóloga que no tenga las manos bonitas y bien cuidadas. Y eso me sigue causando muy buena impresión. No se mire las suyas porque le da pánico. Por eso, estaba pensando eso. De manera que yo, si no hubiera podido ser abogado, de pronto estaría sacando muelas, haciendo cosas, el ortodoncia y todas esas cosas. Pero bueno, como diría el común amigo Samper, aquí estoy y aquí me quedo. Los abuelos cuentan, solamente la final. Yo prometí que no iba a preguntar nada de actualidad ni de esas cosas y todo con estos señores con quien compartimos diariamente en medios de comunicación, todo, pero solamente, estamos ya empezando diciembre, doctor Humberto, se está acabando el año, viene un año importantísimo electoral y todo. ¿Esto puede ser mejor? También peor. ¿Hay esperanza? Pues tenemos que elaborarla entre todos. ¿Y qué le pedimos al niño Dios para que nos ilumine en este país? Pues que no nos vaya a poner en la disyuntiva equivocada, porque yo, desde mi punto de vista, no le hemos querido meter política a esto, ni nos vamos a dejar tentar, porque no se trata de dividir, pero yo sí creo que eso que llamamos Estado de Derecho es una cosa fundamental para Colombia, y eso no camina por los extremos. Eso es todo lo que yo tengo para decir, y ojalá el niño Dios se acuerde de eso. Don Ramiro, ¿hay esperanza? ¿Qué le pedimos al niño Dios para el año entrante tan complejo? Yo la verdad con el niño Dios tengo muy malas relaciones, aunque confieso que aquí en mi celular, por razón de estrategia, tengo anotado, niño Dios dice, ahí la tengo para que cuando mi nieta se pone pesada le digo, mira que yo soy amigo del niño Dios, y ella ya está empezando a leer y dice, niño Dios. Entonces la calmo con eso, porque ella sabe que yo tengo influencias con el niño Dios, pero la verdad mis contactos con él son más bien precarios. Yo lo que creo es que ojalá no triunfen los extremos, porque el país está en una situación muy complicada. Todos los días pasan cosas peores. Por ejemplo, eso que pasó ayer en el Cauca, a mí me ha parecido una gravedad gigantesca. ¿Cómo van a matar a un coronel del ejército en las calles de Popayán? Precisamente el coronel que está manejando la política antidrogas en el epicentro del narcotráfico. Y entonces son cosas que lo llenan a uno de desesperanza. Pero bueno, eso no son cuentos para nietos y ni siquiera para adultos. No extremos. Laura, ¿quieres decir algo sobre el tema? ¿Pedirle al niño Dios para el año entrante? Yo, bueno, estamos hablando de política, yo le pido al niño Dios un país democrático, un país incluyente, un país pacífico, un país desarrollado y un país donde se respete el arte, la vida, la sensibilidad, los criterios opuestos, y que cese, sobre todo, cese o mejore o se anule o como sea el tema del narcotráfico que tanto daño nos ha hecho a este país y a este continente, porque ya eso está en todos los ámbitos de la sociedad y eso me parece terrible. Yo eso es lo que políticamente le quisiera pedir al niño Dios. La chica Morales. Yo le pido al niño Dios que ojalá se acabara la polarización en el país. En mi casa, yo vi desde chiquita, mi papá era godo, y mi mamá era de los López Escauriaza. Domingo López fue senador, gobernador, y mi papá acompañaba a mi mamá a votar por los liberales y mi mamá acompañaba a mi papá a votar por los conservadores. Yo nunca vi en mi casa esa pelea porque eres tú, y eso ya ahora
hoy en día uno no puede hablar, ya hay problemas en la familia, se han dañado amistades por hacer un comentario si a uno le gusta tal candidato o no. Entonces, ojalá que esa polarización se acabe y no lleguemos al extremo que hicimos hace 4 años, cuando era 2 extremos nada más. Don Felipe Zuleta. Que convenza al presidente Trump de pedir en extradición a Petro. Pues, Concluimos, sí, señor. no, pues, Con eso ya. pues sí, eso es lo que yo le pediría. Ese sí, sí. Y que en lo posible, pues no se vista como mi papá en calzoncillos. Ay, Dios mío. Gracias, don Felipe. Dijimos que no íbamos a hablar más de eso. Y tú, además del libro, al Niño Dios Al Niño para el Dios. país, Le pediría que haya elecciones. que haya elecciones. María Inés Pantoja, gracias por esto, gracias por esta convocatoria. 2 fundaciones importantísimas beneficiadas con esto que hicieron ustedes y todos los que están aquí sentados. Sanar, en Colombia anualmente se enferman en promedio 2.800 niños de cáncer. Podemos hablar de 8.000 niños en Colombia enfrentando el diagnóstico. Ahí viene el nieto. Esa era la imagen. La inspiración para el libro y la Fundación Debran. Ahí veo a mi querida María Elvira Samper, que ha trabajado tanto por esta fundación, con toda su familia y sus amigos, por los niños y por la gente afectada por piel de mariposa también. Ellos son los beneficiados de este libro, recomendadísimo, cuéntele a sus amigos, contemos en los medios, la reflexión, buen regalo de Navidad. Los abuelos cuentan, compilado de María Inés Pantoja, de Editorial Planeta. Había una vez cuando el mundo se sentía inmenso, cuando los juegos eran subirse a un árbol o correr tras una pelota de trapo y las noches se iluminaban con las historias de los abuelos. Aplauso grande a todos los autores que hacen posible esto, a todos los abuelos y a todos los que nos acompañaron hoy en el gimnasio moderno. Les voy a pedir un favor, quietos, que vamos a tomar una foto de nosotros hacia allá, ¿cierto? La foto que nos pidieron, y ya al final, entonces están algunas firmas de libros, con los abuelos firman los libros. Un aplauso para todos, feliz Navidad, feliz año, y que tengamos un mejor país con estos mensajes.